Hola, hola, gente linda de mi canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. Soy su anfitrión y estoy súper emocionado de estar aquí una vez más para compartir con ustedes chismecito fresco, jugoso y, como siempre, lleno de sorpresas. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un drama que sacudió el mundo del espectáculo turco, un escándalo que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas, la mismísima Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les voy a contar es explosivo. Prepárense para quedar boquiabiertos, porque la historia que les tengo preparada es digna de una novela turca de esas que nos encantan. Vamos a desentrañar un enredo de mentiras, engaños y, sobre todo, una verdad que finalmente salió a la luz y puso todo de cabeza. Así que agarren sus palomitas, acomódense y prepárense para descubrir, Demet Özdemir en shock. Su mentira la hundió. La verdad salió a la luz. Y por supuesto, antes de empezar, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por favor, déjenme un like si les gusta lo que hago. Me ayudan muchísimo. Empecemos. Demet Özdemir, para quienes no la conocen, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su innegable belleza. La hemos visto brillar en series como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, donde nos regaló actuaciones inolvidables y nos enamoró con sus personajes. Pero como suele pasar en el mundo de la farándula, la vida privada de Demet, como la de muchos famosos, también ha estado bajo la lupa de los medios y del público. Y precisamente en ese terreno es donde se cocinó el escándalo que hoy nos ocupa. Todo comenzó con una noticia que en un principio parecía un cuento de hadas: Demet Özdemir se casaba con el cantante y actor Oğuzhan Koç. La pareja, que había mantenido una relación discreta, anunció su compromiso y poco después celebraron una boda espectacular, digna de una estrella. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo parecía perfecto. Amor, felicidad, una ceremonia de ensueño. La imagen que proyectaban era la de una pareja ideal, un amor de película. Y como buenos fans, todos aplaudimos y celebramos su felicidad. ¡Que viva el amor! Pero como les digo, en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Y lo que parecía un cuento de hadas comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Rumores de infidelidades, discusiones, tensiones. La prensa turca, siempre atenta a los detalles, empezó a destapar la olla. Y poco a poco se fue construyendo una historia muy diferente a la que nos habían vendido. Los rumores de crisis matrimonial eran cada vez más fuertes. Y aunque al principio tanto Demet como Oğuzhan negaban cualquier problema, las señales eran evidentes. Ya no se les veía juntos en eventos, sus publicaciones en redes sociales eran cada vez menos frecuentes y, cuando salían a la calle, evitaban a toda costa ser fotografiados juntos. La tensión era palpable. Y entonces llegó la noticia que nadie esperaba: el divorcio. La pareja, después de apenas 8 meses de matrimonio, anunciaba su separación. ¡Bum! El mundo se conmocionó. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones no se hicieron esperar. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque el divorcio de Demet y Oğuzhan no fue un divorcio cualquiera. No, no, no. Este fue un divorcio con sorpresas. Y es que poco después del anuncio oficial, empezaron a filtrarse detalles que revelaban una verdad mucho más compleja y oscura de lo que se había imaginado. La mentira que hundió a Demet, señoras y señores, fue la de la supuesta felicidad. La imagen de pareja perfecta, de amor incondicional, de cuento de hadas. Todo, al parecer, era una fachada. Una estrategia para mantener la popularidad, para seguir en la cima del éxito. Una mentira que al final le pasó factura. ¿Por qué? ¿Qué salió a la luz? Pues, entre otras cosas, se reveló que Oğuzhan, aparentemente, no era el hombre perfecto que parecía. Rumores de infidelidades, de una vida nocturna muy activa, de una falta de compromiso con la relación. Todo esto se sumó a la ecuación. Pero la cosa no quedó ahí. También se especuló sobre el control que Oğuzhan ejercía sobre Demet, sobre su carrera, sobre su vida personal. Un control que, al parecer, la actriz no soportó más. ¿Pero qué papel jugó Demet en todo esto? ¿Era realmente tan inocente como parecía? Pues la verdad es que la información que se filtró sugirió que la actriz también tuvo su parte de responsabilidad.
Se habló de una falta de comunicación, de problemas de confianza, de una incompatibilidad de caracteres que al final hizo que la relación se volviera insostenible. La verdad, amigos míos, es que nadie sabe a ciencia cierta qué pasó entre Demet y Ouzhan. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue un duro golpe para ambos. Y sobre todo para la imagen de Demet, que de repente se vio envuelta en un escándalo que puso en jaque su reputación. Los medios turcos, como era de esperar, se cebaron con la historia. Las portadas de las revistas, los programas de televisión, las redes sociales. Todo se inundó con la noticia del divorcio y las especulaciones sobre lo que había pasado. Demet, que siempre había mantenido una imagen impecable, se vio de repente en el ojo del huracán. ¿Y cómo reaccionó Demet? Pues al principio guardó silencio. No hizo declaraciones, no respondió a los rumores. Pero poco a poco fue dejando entrever su tristeza, su decepción. En sus redes sociales publicaba mensajes enigmáticos, frases que dejaban entrever su dolor. Pero también al mismo tiempo demostraba fuerza, resiliencia. Demet, como buena profesional, intentó seguir adelante con su carrera. Siguió trabajando en sus proyectos, atendiendo a sus compromisos. Pero inevitablemente el escándalo la persiguió. La gente, por curiosidad, quería saber qué había pasado. ¿Era cierto todo lo que se decía? ¿Quién tenía la culpa? Y aquí es donde la historia cobra un giro inesperado. Porque después de meses de especulaciones y rumores, llegó la verdad. O al menos una parte de la verdad. Una verdad que, como suele ocurrir, fue mucho más compleja y dolorosa de lo que se había imaginado. Se filtraron detalles de la negociación del divorcio, de las condiciones, de las exigencias de ambas partes. Se supo que Demet había sido quien había tomado la iniciativa, quien había pedido el divorcio. Y también se supo que la actriz había sufrido mucho durante el matrimonio, que se sentía atrapada, asfixiada. Y entonces llegó la bomba. Se reveló que Demet había descubierto algunas infidelidades de Ouzhan. Y esto, amigos míos, fue la gota que colmó el vaso. La traición, la mentira, la falta de respeto. Todo esto, sumado a los problemas que ya existían en la pareja, hizo que la actriz tomara la decisión de poner fin a la relación. El shock de Demet fue palpable. La decepción, el dolor. La verdad finalmente había salido a la luz y había revelado una realidad mucho más dura de lo que se había imaginado. Su mentira la había hundido en el ojo público, pero las mentiras que habían causado su sufrimiento fueron las de su exmarido. Pero a pesar de todo, Demet ha sabido reponerse. Ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y resiliente. Ha seguido trabajando en su carrera, ha recuperado su vida personal y sobre todo, ha aprendido la lección. Ha aprendido que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y que la verdad siempre sale a la luz, por más que se intente ocultar. Y así, amigos míos, llegamos al final de esta historia llena de drama y sorpresas. Una historia que nos demuestra que incluso en el mundo de la fama, la verdad es lo que importa. Y que a veces la mentira puede ser más perjudicial que la propia verdad. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creían en la imagen de pareja perfecta? ¿Qué piensan de las infidelidades? ¿Creen que Demet hizo bien en divorciarse? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hola de nuevo, mi gente. Qué bueno tenerlos de vuelta. Como saben, en este canal nos encanta el chismecito y hoy no será la excepción. Vamos a profundizar en el escandaloso divorcio de Demet Özdemir, una de las actrices turcas más queridas y talentosas. Pero, ¿qué llevó a este final inesperado? ¿Qué mentiras se ocultaron detrás de esa imagen de cuento de hadas? Prepárense porque lo que les voy a contar es tremendo. Demet Özdemir, como les decía, es una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su carisma, su belleza y su talento la han convertido en un ícono. La hemos visto triunfar en series como Erkenci y Mi hogar, mi destino, donde sus interpretaciones nos han emocionado y enamorado.
Pero como suele suceder, la fama tiene un lado oscuro. Y es en ese lado donde se esconde la verdad sobre el divorcio que sacudió a Turquía. Todo comenzó como un sueño. Demet y Oğuzhan Koç, cantante y actor, parecían la pareja perfecta. Su relación, al principio discreta, se hizo pública con el anuncio de su compromiso. La boda fue espectacular, un evento digno de la realeza. Las fotos, los vídeos, las entrevistas, todo irradiaba felicidad. Parecía que el amor había triunfado y que vivían un cuento de hadas. ¡Que viva el amor! Pero en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Y lamentablemente lo que parecía un cuento de hadas empezó a desmoronarse rápidamente. Rumores de infidelidades, discusiones, tensiones. La prensa turca, siempre atenta, comenzó a investigar. Y poco a poco la verdad empezó a salir a la luz. Los rumores de crisis matrimonial se intensificaron. Aunque Demet y Oğuzhan negaban los problemas, las señales eran claras. Ya no se les veía juntos en eventos, sus publicaciones en redes sociales eran cada vez menos frecuentes y, cuando salían, evitaban ser fotografiados juntos. La tensión era palpable. Algo no andaba bien. Y entonces la bomba del divorcio. Después de 8 meses de matrimonio, la pareja anunció su separación. Un shock. ¿Qué había pasado? ¿Qué había salido mal? Las especulaciones se dispararon. ¿Quién tenía la culpa? ¿Qué había ocurrido entre ellos? Pero el divorcio de Demet y Oğuzhan no fue un divorcio cualquiera. Fue un divorcio con secretos. Y es que después del anuncio oficial, se filtraron detalles que revelaron una verdad mucho más compleja y oscura de lo que se imaginaba. La mentira que hundió a Demet fue la de la felicidad fingida. Esa imagen de pareja perfecta, de amor incondicional, de cuento de hadas, era, al parecer, una fachada. Una estrategia para mantener la popularidad, para seguir en la cima. Una mentira que al final le pasó factura. ¿Qué salió a la luz? Entre otras cosas, se reveló que Oğuzhan no era el hombre perfecto que parecía. Rumores de infidelidades, una vida nocturna muy activa, una falta de compromiso. Todo esto se sumó a la ecuación. Pero la cosa no quedó ahí. También se habló del control que Oğuzhan ejercía sobre Demet, sobre su carrera, sobre su vida personal. Un control que al parecer, la actriz no soportó más. ¿Y Demet? ¿Qué papel jugó ella en todo esto? ¿Era tan inocente como parecía? La información filtrada sugería que ella también tenía su parte de responsabilidad. Se habló de falta de comunicación, problemas de confianza, una incompatibilidad de caracteres que hizo insostenible la relación. Nadie sabe la verdad completa de lo que pasó entre Demet y Oğuzhan. Lo que sí sabemos es que la ruptura fue dura para ambos, sobre todo para Demet, quien se vio envuelta en un escándalo que afectó su reputación. Los medios turcos se cebaron con la historia. Portadas de revistas, programas de televisión, redes sociales, todo se llenó con la noticia del divorcio y las especulaciones. Demet siempre impecable en el ojo del huracán. ¿Cómo reaccionó Demet? Al principio guardó silencio. No hizo declaraciones, no respondió a los rumores. Pero poco a poco dejó ver su tristeza y decepción. En sus redes sociales, mensajes enigmáticos, frases que revelaban su dolor, pero también su fuerza y resiliencia. Demet, como profesional, intentó seguir adelante. Siguió trabajando, cumpliendo compromisos. Pero el escándalo la perseguía. La gente quería saber qué pasó. ¿Era cierto todo? ¿Quién tenía la culpa? La historia dio un giro inesperado. Después de meses llegó la verdad, o al menos una parte. Una verdad más compleja y dolorosa. Se filtraron detalles de la negociación del divorcio, las condiciones y exigencias. Demet fue quien tomó la iniciativa, quien pidió el divorcio. Sufrió mucho durante el matrimonio, se sentía atrapada, asfixiada. Y la bomba, Demet descubrió infidelidades de Oğuzhan. Esto fue la gota que colmó el vaso. La traición, la mentira, la falta de respeto. Todo, más los problemas existentes, llevó a Demet a tomar la decisión. El shock de Demet fue palpable. La decepción, el dolor. La verdad reveló una realidad más dura de lo imaginado. Su mentira la hundió en el ojo público, pero las mentiras de su exmarido causaron su sufrimiento.
Pero Demet se ha recuperado. Demostró ser fuerte, valiente y resiliente. Siguió su carrera, recuperó su vida y aprendió la lección. Aprendió que en el mundo del espectáculo las apariencias engañan y la verdad sale a la luz, aunque se intente ocultar. Así llegamos al final de esta historia llena de drama y sorpresas. Nos demuestra que la verdad importa, incluso en la fama. Y que a veces la mentira es más perjudicial que la verdad. Pero la historia no termina aquí. Hay mucho más que podemos analizar. Vamos a desglosar algunos detalles más profundos, porque la verdad, como suele suceder, es un laberinto lleno de matices. Profundizando en las relaciones ***. Una de las claves de este drama es entender la dinámica de la relación entre Demet y Oğuzhan. ¿Cómo era realmente su relación antes de la boda? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué los atrajo inicialmente? Sabemos que mantuvieron su relación en privado por un tiempo, lo que podría indicar que estaban protegiendo algo. Los rumores sugieren que la relación se basaba en parte en el brillo de la fama y el estatus. Oğuzhan, siendo una figura conocida en el mundo del entretenimiento, podría haber visto en Demet una forma de aumentar su propia visibilidad. Por otro lado, Demet, en la cúspide de su carrera, podría haber visto en Oğuzhan un compañero con el que compartir esa fama. Pero, ¿era esto suficiente para construir una relación duradera? La respuesta parece ser un rotundo no. Las relaciones basadas en la apariencia y la fama suelen ser frágiles, ya que la base no es sólida. La falta de una conexión emocional profunda y de valores compartidos puede llevar rápidamente a la desilusión y al conflicto. El control y la influencia ***. Un aspecto clave de la historia es el supuesto control que Oğuzhan ejercía sobre Demet. Este tipo de comportamiento es más común de lo que pensamos en el mundo del espectáculo, donde la manipulación y el control pueden ser herramientas para mantener el poder y la influencia. ¿Cómo se manifestaba este control? Podría haber sido a través de decisiones sobre su carrera, su imagen pública, sus amistades y, por supuesto, su vida personal. La falta de libertad y la sensación de estar atrapada son algunas de las consecuencias de este tipo de control. Para una persona independiente y exitosa como Demet, verse sometida a este tipo de control podría haber sido especialmente difícil de soportar. La falta de autonomía y la sensación de no poder ser uno mismo pueden erosionar la autoestima y llevar a la depresión y la ansiedad. Las infidelidades y la traición ***. Las infidelidades son, por supuesto, un factor crucial en este drama. La traición es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede sufrir, especialmente cuando se trata de la persona a la que se ha prometido amor y fidelidad. ¿Cómo descubrió Demet las infidelidades? ¿Cómo la afectaron? ¿Cómo se sintió al darse cuenta de que su marido no era quien decía ser? Esas son preguntas que probablemente solo ella pueda responder completamente. Pero podemos imaginar el dolor, la decepción y la rabia que experimentó. Las infidelidades, además de ser una traición a la confianza, son una señal de que algo no funciona en la relación. Pueden ser un síntoma de falta de comunicación, de insatisfacción sexual o emocional, o simplemente de una falta de compromiso. La reacción del público ***. La reacción del público ante el divorcio de Demet y Oğuzhan fue variada. Hubo, por supuesto, sorpresa y tristeza, ya que la pareja parecía tener una imagen perfecta. Pero también hubo curiosidad y especulación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y rumores. Los medios de comunicación se encargaron de avivar el fuego, publicando detalles sobre la vida privada de la pareja y analizando cada uno de sus movimientos. La presión mediática y la atención del público pueden ser abrumadoras para una persona que está pasando por una situación difícil como un divorcio. La falta de privacidad y la constante exposición a la crítica pueden agravar el dolor y dificultar el proceso de curación. La resiliencia de Demet ***. A pesar de todo, Demet demostró ser una mujer fuerte y resiliente. Supo hacer frente a la adversidad, mantener la calma y seguir adelante con su vida. ¿Cómo lo hizo? Probablemente a través del apoyo de su familia, sus amigos y sus fans. También a través de su trabajo, que le permitió concentrarse en algo positivo y mantener la cabeza ocupada. Y por supuesto a través de su propia fuerza interior. La resiliencia es la capacidad de recuperarse de la adversidad, de aprender de las experiencias difíciles y de seguir adelante con la vida.
Es una cualidad esencial para sobrevivir en el mundo del espectáculo y en la vida en general. Lecciones aprendidas El divorcio de Demet y Othman nos deja varias lecciones importantes. Las apariencias engañan no todo lo que brilla es oro. Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser muy diferentes a lo que vemos en las revistas y en las redes sociales. La verdad siempre sale a la luz por más que se intente ocultar, la verdad tarde o temprano se revela. La importancia de la comunicación y la confianza Una buena relación se basa en la comunicación abierta y honesta y en la confianza mutua. La necesidad de ser uno mismo Es fundamental ser fiel a uno mismo y no dejarse influenciar por la presión de los demás. La fuerza de la resiliencia La capacidad de recuperarse de la adversidad es esencial para sobrevivir y prosperar en la vida. El futuro de Demet ¿Qué le depara el futuro a Demet Özdemir? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo será su vida? Afortunadamente parece que Demet ha logrado rehacer su vida. Ha seguido trabajando en su carrera, ha encontrado nuevos proyectos y ha demostrado su talento y su versatilidad. Ha recuperado su vida personal y ha encontrado la felicidad. Demet es una mujer talentosa, hermosa y fuerte. Tiene todo lo necesario para seguir triunfando en el mundo del espectáculo y para ser feliz en su vida personal. Conclusión El divorcio de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un drama que sacudió al mundo del espectáculo turco. Una historia llena de mentiras, engaños y secretos que nos enseña que incluso en el mundo de la fama, la verdad siempre sale a la luz. Espero que este vídeo les haya gustado. Me gustaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Qué piensan de las infidelidades? ¿Creen que Demet hizo bien en divorciarse? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos. Y por supuesto, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.